La doctora Cecilia Mengíbar de la Universidad de California de Estados Unidos expone qué se puede esperar con la segunda administración de Donald Trump y el tema de la migración en nuestros países. A la vez, expertos comentan sobre dicha exposición. Sean bienvenidos y bienvenidas a este conversatorio denominado Más allá del control, la inmigración bajo la administración Trump. Otra vez, Donald Trump, presidente electo de los Estados Unidos, llegará nuevamente a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. En campaña, Trump prometió implementar políticas que atentarían contra los derechos de los y las migrantes. En ese contexto es que hemos promovido este espacio de reflexión académica. Antes de empezar, queremos también saludar a las personas que nos están viendo a través de Facebook Live y a través del canal de audiovisuales de la UCA. Para comenzar, vamos a dar la palabra a nuestra ponente de este día, la doctora Cecilia Mengíbar. Ella es doctora en Sociología, investigadora de la Universidad de California en Los Ángeles, donde también ocupa la cátedra de Dorothy Meyer de Equidad Social. Se especializa en inmigración, género, dinámica familiar, redes sociales, instituciones religiosas y conceptualizaciones amplias de la violencia. Le vamos a dar la palabra a la doctora y posteriormente vamos a escuchar los comentarios de William Pleites, Jaime Rivas y Amparo Marroquín. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por hacer posible este conversatorio y por permitirme compartir con ustedes unas reflexiones que escribí hace poco sobre lo que se puede esperar de esta segunda administración Trump. Esto lo acabo de escribir hace una semana y media y va a salir publicado el próximo, a principios de febrero. Entonces, esto está saliendo ahorita y me da mucho gusto poderlo compartir con ustedes. Nadie lo ha leído todavía, pero son reflexiones sobre lo que puede suceder dado un historial de restricciones migratorias, dado lo que se dio en la primera administración Trump, con lo que puede contar, con lo que no puede contar, balanceando un poco la perspectiva de lo que puede suceder. Le voy a leer un poco para que vean lo que he estado pensando. El ahora presidente electo hablaba mucho y con mucho entusiasmo sobre los planes para deportar aproximadamente a 11 millones de personas, de inmigrantes, dirigiéndose de varias maneras, específicamente a poblaciones latinas. Mencionó que incluso utilizaría el ejército para llevar a cabo este esfuerzo masivo. Pero hay varios puntos a considerar para ver qué tanto puede alcanzar. Por un lado están los recursos con que cuenta, que pueden facilitar el plan, y por otro lado hay factores que pueden obstruir, descarrilar o aplazarlo. Primero, el presidente electo no empezaría de cero con todos los esfuerzos institucionales. Una mirada a impulsos históricos para deportar a cientos de inmigrantes revela los recursos legales y administrativos que tendría disponibles la segunda administración Trump desde el primer día de su mandato. Independientemente del partido político en Washington, las administraciones anteriores han ayudado a fortificar los principales pilares que sustentan el régimen de migración. Por un lado, el lado administrativo y legal, leyes y políticas que criminalizan cada vez más a los inmigrantes y tácticas cada vez más severas por el lado de aplicación de la ley.
varias administraciones anteriores ya han intentado deportar a todos los inmigrantes indocumentados, empezando por el presidente Hoover, quien repatrió aproximadamente 500,000 a México durante la Gran Depresión, y Eisenhower, quien ordenó la deportación de más de 1,000,000 también a México bajo la Operación Espaldas Mojadas en 1954. La administración Clinton reforzó significativamente estos esfuerzos a través de la militarización de la frontera sur y la criminalización de los inmigrantes a través de la ley IRIRA, de Responsabilidad de Inmigrantes e Inmigración Ilegal, de 1996. En el 2003, el recién creado Departamento de Seguridad Nacional de la administración de George W. Bush propuso un plan estratégico de 10 años que se llamaba Endgame para supuestamente detener y expulsar a todos los extranjeros que pueden ser deportados, a todos los deportables de Estados Unidos. La administración Obama continuó engrandeciendo este plan, amplificando un régimen de deportación profundamente racializado. De alrededor de 3 millones de deportados, el número más alto de deportaciones en la historia del país, más del 90% eran inmigrantes de México, Guatemala, El Salvador y Honduras. Entre otras medidas, Obama estableció una gigantesca arquitectura de aplicación de ley que amplió drásticamente la detención familiar, incluyendo la detención de menores solicitando asilo. También fortaleció la poderosa red de compañías privadas con fines de lucro que se encargan de detener, deportar, transportar y vigilar a la gran mayoría de inmigrantes que entran en contacto con el sistema hasta hoy, incluso hasta hoy. La primera administración Trump retomó donde Obama dejó, publicando un sinfín de reglas y órdenes inmediatamente después del día de la toma de posesión en el 2019. Algunas de ellas, como la llamada prohibición a los musulmanes y la reducción del sistema de asilo de Estados Unidos, recibieron mucha atención de los medios y del público. Gran parte de esta cobertura se centró en las consecuencias perjudiciales de estas políticas para ciertos grupos racializados, como los inmigrantes de países del Medio Oriente y los solicitantes de asilo, principalmente de América Central. Pero había mucho más que la administración Trump estaba haciendo, como la aprobación de más de 1,000 políticas y directivas de inmigración entre el 2017 y el 2021. Y ahora la administración Biden dejará en marcha algunas herramientas legales y de aplicación de la ley que son críticas para ayudar a la segunda administración Trump a implementar sus planes. La administración Biden básicamente le está entregando en bandeja de plata muchas herramientas que pueden ayudar a estos planes. Esto incluye 675 de las nuevas políticas de inmigración de la primera administración Trump que aún están vigentes, así como acuerdos para involucrar a las agencias locales y estatales en esfuerzos federales, más vigilancia posterior a la detención, acceso más restringido al asilo, aumento en detenciones y deportaciones, planes para la creación de más centros de detención y contratos multimillonarios con las corporaciones con fines de lucro que administran la detención, deportación, transporte y vigilancia. Uno de los cuales, de estos contratos, la administración Biden firmó en octubre del 2024 y va a expirar en el 2029. O sea que todo eso ya está hecho. Entonces, es fácil suponer que esta poderosa arquitectura legislativa, administrativa, de aplicación de la ley, ya estructurado para la detención y la deportación, cámaras de gobierno políticamente alineadas y con la Casa Blanca, corporaciones privadas que administran el sistema de detención más grande del mundo, que están listas para amplificar detenciones y deportaciones. La segunda administración Trump tomará medidas rápidas y crueles, dado todo lo que ya está disponible. Sin lugar a duda, habrá cambios drásticos.
con fuertes esfuerzos para restringir toda forma de inmigración y hacerles imposible la vida a inmigrantes que ya residen en el país. Es muy probable que las protecciones temporales para ciertos grupos terminen, convirtiéndolos así en poblaciones indocumentadas de la noche a la mañana y, por lo tanto, posiblemente en los principales objetivos de la aplicación de la ley en cuanto empiecen. También habrá intentos de poner fin a la ciudadanía americana por nacimiento para los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en Estados Unidos, porque eso ya empezó. Es probable que el sistema de asilo, tal como lo conocemos, sea desmantelado totalmente. Es probable que el sistema de... esto sería un cambio drástico, ya que todos los presidentes desde 1952, excepto la primera administración Trump, han invocado la libertad condicional humanitaria para proteger a ciertos grupos. Las admisiones de asilo disminuyeron de forma drástica durante la primera administración Trump en un 90%, así que cualquier rasgo de consideraciones humanitarias que pudieron haber existido en el sistema migratorio serán borradas. Sin embargo, las discutidas deportaciones masivas no pueden llevarse a cabo en un vacío social o económico. Desde el punto de vista logístico, la expulsión de 11 millones de personas requeriría una reorganización burocrática sin precedentes en el país, la construcción de nuevas instalaciones masivas, la movilización de un nuevo cuadro de funcionarios públicos y una financiación anual estimada en $88 mil millones anuales. Tal esfuerzo puede entrar en conflicto con otro objetivo de la nueva administración que ha creado el Departamento de Eficiencia Gubernamental, que tiene como objetivo recortar al menos $2 billones del presupuesto federal. Por un lado, es muy costosa la deportación, por otro lado, están tratando de recortar el presupuesto. Las cortes de inmigración, que tienen aproximadamente 3 millones de casos pendientes, pueden frustrar los planes de deportación masiva porque en muchos casos van a necesitar proceso legal. No solamente se puede sacar a las personas del país. Además, el gobierno federal tendría que involucrar a los gobiernos estatales y locales para multiplicar su impacto. Algunos legisladores en estados republicanos ya se están preparando para apoyar a la iniciativa, mientras que estados democráticos están trazando planes para impedir el esfuerzo, y también a nivel de ciudades están haciendo esfuerzos para impedir que esto se lleve a cabo. Los países de origen de inmigrantes pueden negarse a aceptar deportaciones. Países están respondiendo de diferente manera, algunos van a facilitar, otros van a impedir. El público estadounidense puede oponerse a estas acciones cuando vea que empiecen a llevarse a sus vecinos, correligionarios, compañeros de trabajo, y también cuando vean que los recursos locales, gubernamentales locales, se desvían para ayudar a los esfuerzos de deportación, que harán que sus comunidades se vuelvan inseguras. Aún así, no hay duda que habrá miles de deportaciones muy publicadas en los medios, probablemente rompiendo nuevos récords, y se espera acciones extremas, especialmente en los primeros 100 días del mandato de la segunda administración. Si bien es poco probable que 11 millones de personas sean detenidas y deportadas, suficientes espectáculos mediáticos bien publicitados aterrorizarán a comunidades enteras, que es una táctica que ya se ha probado en esfuerzos anteriores de la aplicación de la ley, el uso del miedo para hacer que las personas se vayan o se autodeporten. Pero hay algo tan más críticamente importante: cómo reaccionarán los empleadores, que no nos olvidemos tienen bastante poder, dado que la mano de obra inmigrante es crucial en sectores críticos de la economía americana, en servicios, en agricultura, en hospitalidad, medicina, atención médica, en tecnología, vivienda, construcción. Yo estaba haciendo trabajo de campo en Arizona cuando era
la zona cero para la aplicación de la ley de migración. Luego de aprobar la ley SB 1070, los legisladores en Arizona, convencidos de su éxito, querían aprobar políticas aún más drásticas. Sin embargo, después de que la Cámara de Comercio se opusiera firmemente a estos esfuerzos, porque perderían mano de obra, en una carta firmada por docenas de propietarios de negocios, esas nuevas políticas ni siquiera salieron del Pleno Legislativo, nunca se discutieron. Independientemente de qué tan lejos llegue la nueva administración en sus esfuerzos, qué tan rápido eche a andar sus planes o qué grupo de inmigrantes sea el primero que designen para deportación, una cosa es clara: la segunda administración de Trump infundirá una profunda incertidumbre y miedo entre millones de inmigrantes, familiares y comunidades. Aterrorizar a inmigrantes ha sido y continúa siendo una herramienta de control de migración. Yo pude observar cómo esto funciona durante la primera administración Trump, cuando con mis asistentes de investigación estábamos realizando un trabajo etnográfico en un pueblo rural en Kansas entre el 2016 y el 2018. El miedo y la inseguridad en este pueblo, en la comunidad guatemalteca que allí vivía, era palpable. Nunca estaban seguros de lo que sucedería si se aventuraban fuera de sus casas. En un momento, una señora guatemalteca indígena pensó 2 veces antes de sacar la basura al frente de su casa, y otra tenía miedo de dejar que sus hijos subieran al autobús escolar porque no sabía si iban a regresar o si ella iba a poder estar en casa cuando regresaran. El miedo y la incertidumbre son parte integral de un diseño del sistema migratorio, porque eso ayuda a no tener que usar recursos gubernamentales para deportar, sino que la gente se autodeporta cuando tienen mucho miedo. Una estrategia particularmente insidiosa es llevar a cabo detenciones aleatorias en cualquier lugar donde viven inmigrantes, pero especialmente en áreas donde viven inmigrantes latinos. Durante trabajo de campo etnográfico también que realicé en el área de Phoenix, en Arizona, en el apogeo del reino de terror que sembró el sheriff Arpaio en el condado de Maricopa, entre vecindarios latinos, los inmigrantes salvadoreños y guatemaltecos estaban más que alarmados. Hablando conmigo, comparaban la angustia de ser detenidos en las calles de Phoenix y la incertidumbre de no saber si regresarían a casa, con el miedo que sentían al experimentar las desapariciones políticas durante los conflictos en sus países de origen. Una noche, una señora en mi estudio fue detenida mientras conducía y me llamó por teléfono para preguntarme si podía ir al lugar en la autopista donde la habían detenido. Le preocupaba que la detuvieran y que sus hijos, que estaban con ella en el carro, fueran llevados a otro centro de detención y los separaran. Me explicó que, dado que yo era ciudadana americana, esperaba que yo pudiera llevarme a sus hijos para entregárselos a sus familiares. Cuando yo entrevisté al sheriff Arpaio, aceptó la imposibilidad de detener a todos los inmigrantes, incluso en su condado, a todos los inmigrantes indocumentados en su condado, y me explicó una estrategia que le había salido efectiva. Utilizaba la prensa, la radio, la televisión para difundir información sobre el riesgo que corrían los inmigrantes mediante paradas aleatorias y redadas sin anunciar en lugares de trabajo, lo que ayudaba a difundir una sensación de riesgo y miedo entre toda la comunidad. El miedo y la incertidumbre entonces son parte central de una estrategia de deportación. Por el momento no sabemos si las deportaciones de la administración Trump comenzarán centrándose en los inmigrantes que ya están detenidos en centros de detención, los que tienen estatus temporales o los que residen legalmente en el país pero son racializados como indocumentados. Serán deportados los ciudadanos nacidos en Estados Unidos, como ocurrió en 1954 durante la Operación Espalda Mojada, puede suceder, o cómo reaccionarán los familiares, las familias, las comunidades y el público estadounidense cuando se enfrenten
a las consecuencias devastadoras de los esfuerzos de deportación masiva. Lo que sí sabemos es que las organizaciones de derechos de inmigrantes y de asistencia legal, los defensores de derechos de inmigrantes, comunidades religiosas, instituciones educativas, gobiernos estatales y locales y una gran cantidad de grupos aliados ya se están preparando, aprovechando haber aprendido las lecciones de la primera administración Trump. Los inmigrantes también están preparados para responder, tal como lo hicieron durante la primera administración Trump. Por ejemplo, cuando durante la primera administración amenazó con poner fin al estatus temporario, al TPS, se organizaron, los inmigrantes que tenían TPS se organizaron y formaron la Alianza Nacional del TPS, mediante la cual tuvieron muchos logros, tanto en las cortes como en las calles y en protesta. Lograron que no se les terminara el TPS e incluso extensiones después. Y cuando un llamado en el 2017, un llamado nacional para observar un día sin inmigrantes, llegó a oídos de inmigrantes guatemaltecos en el pueblo en Kansas donde estábamos haciendo el trabajo, que eran muy vulnerables legalmente, en ese pueblo lo observaron, los inmigrantes lo observaron y no se presentaron a trabajar ese día. Su empleador no tuvo más remedio que cerrar para el negocio ese día, no pudieron abrir. Entonces sí, las acciones de un gobierno alineado ideológicamente en todas las cámaras, desde la Casa Blanca hasta abajo, serán las consecuencias de lo que hagan serán devastadoras para muchos, pero la incertidumbre y el miedo y las estrategias de control migratorio no paralizarán a los y las inmigrantes y al conjunto de organizaciones y grupos que los apoyan. Entonces eso es más o menos lo que sabemos hasta ahora. Muchas gracias a la doctora Mengíbar por la ponencia y la presentación de este trabajo tan valioso. Ahora vamos a dar espacio a los comentarios de nuestros panelistas. Vamos a comenzar con el doctor William Pleitez, director de Flaxo El Salvador, quien es doctor en Economía, se ha desempeñado en cargos como director ejecutivo de Fomilenio II El Salvador y como representante adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Muchísimas gracias. Felicidades, Cecilia, por esta presentación. Yo quiero decir que Cecilia no solamente es una académica destacada, sino que también muy comprometida. Hace un par de años se comunicó conmigo porque precisamente estaba trabajando activamente apoyando a organizaciones que justamente estaban haciendo gestiones para la extensión del programa de protección temporal TPS, ¿verdad? Y sé pues que es una académica frecuentemente consultada por este tipo de organizaciones cada vez que tienen necesidad de elaborar argumentos que contribuyan precisamente pues a darle fundamentación a sus gestiones. Yo creo que el panorama que nos ha presentado es un panorama realmente bastante sombrío y nos ha hablado solamente de uno de los ángulos de lo que de alguna manera se conoce como el proyecto MAGA, que es la incidencia de las políticas que se están anunciando en el ámbito de las migraciones, que como decía, no solamente supondrían un endurecimiento en las fronteras, sino que sobre todo, ¿verdad?, las posibilidades pues, de que se concreticen en programas de deportación masiva que afectarían no solamente a los migrantes en estatus o irregulares, ¿verdad?, sino que también a los que están gozando de programas de protección temporal, de asilo, ¿verdad? Y bueno, es más, pues, o sea, nos hace una referencia novedosa en el sentido de que también hay un impacto psicológico, inclusive para aquellos que ya tienen un estatus legal, ¿verdad? Porque de fondo, indiscutiblemente, pues que hay un elemento racista, ¿verdad?, que está operando en la manera en cómo básicamente las políticas anunciadas se presentan. El otro elemento, ¿verdad?, que está relacionado es el impacto que se puede visualizar en el comercio.
O sea, Trump también está anunciando la disposición, mejor dicho, no la posibilidad de aumentar unilateralmente los aranceles. O sea, y eso independientemente si los países tienen o no tratados de libre comercio suscritos. Si fuera con los países con los que hay tratados de libre comercio suscritos, por supuesto, hay espacios para poder adoptar políticas de retaliación, ¿verdad? Pero en realidad lo que no cabe duda pues es que el comercio es otro de los elementos sobre los cuales hay que tener en cuenta, sobre todo para países como el nuestro, donde más del 50% de las exportaciones tienen como destino los Estados Unidos. Entonces yo diría que de este panorama que nos ha presentado Cecilia, quizá una cuestión importante, y sobre todo aquí vemos 3 instituciones académicas, la Universidad Don Bosco, la UCA y Flaxo, es importante que comencemos a discutir sobre cuáles serían las implicaciones de la eventual concreción de estas políticas en nuestro país. Llama poderosamente la atención que estando a menos de 2 semanas, ¿verdad?, de que inicie esta nueva administración, uno examina aquí los medios de comunicación y examina, bueno, los eventos públicos que se realizan y pareciera ser que nadie le está dando seguimiento a las posibles implicaciones de estas políticas, ¿verdad? O sea, esto, miren, hace 30, ¿qué sería? 40 años, ¿verdad? Inició la aplicación en El Salvador de lo que se conoció como el modelo neoliberal de promoción de exportaciones. Ese modelo básicamente lo que buscaba es lograr un crecimiento alto y sostenido en el tiempo a partir de un aumento y una diversificación de las exportaciones intensivas en mano de obra. Sin embargo, lo que nosotros hemos tenido en El Salvador en los últimos años es que más que las exportaciones, lo que han aumentado son las exportaciones, pero de personas, o sea, la migración. Y eso nos ha llevado a que tengamos una economía muy singular, una economía extremadamente dependiente del binomio migración-remesa. O sea, la manera de cómo ha funcionado la sociedad y la economía salvadoreña en estos últimos 30, 40 años ha estado condicionada básicamente que alrededor de 50,000 personas se vayan, ¿verdad?, a buscar mejores oportunidades afuera y principalmente en los Estados Unidos, y por otro lado a las remesas que ustedes saben pues que en los últimos años han representado aproximadamente el 25% del Producto Interno Bruto del país. O sea que por cada dólar, ¿verdad?, que producimos los que residimos en El Salvador, estamos recibiendo una suerte de subsidio de 25 centavos. Y esto es lo que básicamente va a impactar las políticas que está anunciando para la segunda administración el presidente Trump. Entonces, no cabe duda pues que en el caso nuestro, esto nos va a llevar a una revisión profunda de ese modelo económico que ha estado siendo aplicado y sobre lo cual me parece a mí pues que va a ser importante que comencemos o que continuemos desarrollando foros como este a efecto de poder determinar qué es lo que podemos hacer. Así es que sin más yo me quedo aquí con esta reflexión, ¿verdad?, esperando aquí el complemento aquí de mi compañero. Muchas gracias, doctor, por sus comentarios. Ahora vamos a dar paso a los comentarios de Jaime Rivas, quien es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Antropología Social y es el director del Observatorio de Juventud y Familia del Centro de Investigación en Pedagogía y Espiritualidad Salesiana, CIPES. Sus líneas de investigación se centran en los procesos de movilidad humana, juventudes, campo educativo y el campo religioso. Bueno, buenos días, gracias por estar acá y en este diálogo yo quiero iniciar diciendo que estoy muy feliz que estés acá, Cecilia, porque era algo que habíamos hablado con Amparo desde hace bastante tiempo y se dio, ¿verdad? Entonces, de verdad, bienvenida. Aquí tenés tus amigas que ya conocimos, pero también tenés familia, está tu esposo, estamos nosotros, estamos acá muy felices también de estar con vos y de escucharte. También un gusto de estar con ustedes, colegas, aquí compartiendo este espacio y poder comentar las palabras de Cecilia. Yo creo que hay algunos mensajes muy claros que yo quisiera destacar, quizás 3, me centraría en 3. Me gustó mucho la especie de historización que hiciste de la maquinaria de deportación o de expulsión
de Estados Unidos, porque a veces creemos o tendemos a creer que es algo de Trump, digamos, que es algo de los republicanos. Y creo que has cuestionado con tu narrativa que es algo que propiamente parece que forma parte del ADN de la administración gubernamental en Estados Unidos, independientemente si haya demócratas, republicanos. De hecho, es alarmante que en la administración Obama se dieron las cotas más altas de deportaciones y que yo lo que leo entre líneas es que prácticamente cuando hablabas, por ejemplo, de que 675 acciones de inmigración aún vigentes desde la primera administración de Trump nos indican de que casi que no es necesaria que haga mayor cosa para que siga la maquinaria funcionando, ¿verdad? Y eso es que, y lo va a hacer, es decir, me quedo un poco preocupado, no un poco, bastante preocupado cuando mencionabas, sin mencionar los nombres, pero decías los programas de protección temporal. Nosotros sabemos que TPS es fundamental en la línea de lo que decía William, para que no solo la economía en el país siga funcionando, estamos hablando de alrededor de 200,000 personas, ¿verdad?, beneficiarias a TPS. Sé que has hecho estudios con los tepecianos, has estado cerca de las luchas de los tepecianos, como nosotros también hemos estado de algún modo cerca de ellos. Y eso es realmente muy preocupante desde nuestro lado, es decir, ¿qué pasará con los tepecianos? Y yo quiero hablar también de DACA, los beneficiarios de DACA. O sea, no estoy al tanto del dato, no sé, Cecilia, si tenés el dato de cuántos salvadoreños son beneficiarios de DACA. La mayor parte son mexicanos. Mexicanos. Pero le siguen los centroamericanos. Creo que son como 60,000 salvadoreños beneficiarios de DACA, más o menos, creo. Sí. Digamos que es un número pequeño respecto del total de beneficiarios de DACA, pero bueno, estamos hablando de dos grandes programas que ofrecen protección, que no ofrecen un camino a la ciudadanía, porque esa es otra lucha, ¿verdad?, que se está haciendo en Estados Unidos, pero preocupa mucho desde este lado, ¿verdad?, qué pasará con los beneficiarios de estos programas de protección temporal. Por otro lado, me llama la atención el desmantelamiento de todas estas, digamos, iniciativas que de algún modo buscaban algún tipo de protección, ¿verdad?, versus el fortalecimiento de acciones como la militarización, como la persecución de esos 11 millones de personas que viven en situación irregular en Estados Unidos, de los cuales, según WOLA, por ejemplo, casi 8 millones son hispanos, ¿verdad? O sea, es la gran mayoría, ¿verdad? Y muchos de ellos salvadoreños y salvadoreñas. O sea, estamos hablando de que la amenaza no está solo a los beneficiarios de la protección temporal, sino también a aquellos que viven en situación irregular, los que están esperando asilo, ¿verdad? Probablemente se reactiven programas como el de Quédate en México, ¿verdad?, o algo parecido, ¿verdad?, o del de la figura del tercer país seguro, y el acorralamiento en nuestras fronteras, es decir, lo que llaman la externalización de todos estos programas, de modo que sea más difícil siquiera llegar a la Ciudad de México, por decir algo, ¿verdad? Es decir, todo este aparato de control migratorio que empieza a correrse desde la frontera sur de Estados Unidos y que incluso en los tiempos más difíciles, por ejemplo, vimos, a mí me pareció muy chocante ver un pick-up de patrulla fronteriza en El Salvador. Es decir, y cuando se daban las primeras caravanas, allá por el 2018, ver a hermanos hondureños que estaban siendo detenidos en el Huascorán, ¿verdad?, en la frontera con Honduras, en el Golfo de Fonseca, en un aparato también de control, emulando todo el aparato de Estados Unidos, con la gran salvedad de la distancia, digamos, de la infraestructura y de los recursos. Es decir, desde este lado también se anuncia una emulación de estos programas desde Estados Unidos, porque eso es lo que ocurrió durante la primera administración de Trump. Guatemala, El Salvador y Honduras y México, que fue el primero, suscribieron estos acuerdos con Trump, ¿verdad? Y en esa política que muchos llaman transaccional, política exterior transaccional de Donald Trump, es decir, te amenazo con aranceles, ¿verdad?, a cambio de, ¿verdad?
que detengas a las personas migrantes o recibas a las personas deportadas, ¿verdad? Como tú bien decías, existe la posibilidad. Yo recuerdo que en pandemia el gobierno de Guatemala se negó a recibir a personas deportadas por un tiempo, ¿verdad? Esto le duró muy poco tiempo. Habría que ver, y esta es una expectativa que ocurre en nuestro país y en la región también, ¿verdad? Yo he visto a la presidenta de México, por ejemplo, que tiene una postura bastante crítica, ¿verdad? En este momento, pero también lo observé con López Obrador al inicio, pero luego se echó para atrás, una vez que Donald Trump hizo la amenaza, ¿verdad? Por la vía de los aranceles. Y lo otro que con esto termino es el tema del miedo y la incertidumbre. De hecho, ya hay miedo y incertidumbre justamente en ambos lados de la frontera. O sea, aquí también creo que en muchos hogares habrá ya, se estará respirando este ambiente, ¿verdad? No tengo evidencia no gráfica en este momento, pero puedo suponer que hay, ¿verdad?, miedo e incertidumbre en muchos hogares salvadoreños, sobre todo aquellos que dependen de las remesas, ¿verdad?, que son, como bien decía William, un aporte significativo, no solo significativo, sino extremadamente, ¿verdad?, significativo para el sostenimiento de muchos hogares en El Salvador. Y lo último es, bueno, ¿qué hacemos? En la línea de lo que también decía William, ¿verdad? Pareciera que no va a pasar nada, ¿verdad? Como sector académico tampoco creo que el miedo y la incertidumbre que también se ha respirado en el ámbito institucional en El Salvador a raíz de las políticas de seguridad y la autocensura que la academia también está experimentando en este momento en el contexto político en el país, ha hecho que de algún modo, y entre otras razones, también nos hayamos de algún modo dormido, ¿verdad? Creo que es importante que en estos espacios también pensemos en formas en que retomemos aquello que con Amparo hemos hablado muchas veces, de qué narrativa vamos digamos, a suscribirnos, qué narrativa vamos a reproducir frente a este contexto tan complejo de la movilidad humana en un escenario muy difícil tras la llegada de lo que muchos llaman Trump 2.0. Y con eso me quedaría. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a los comentarios de Amparo Marroquín, doctora en Filosofía, profesora del Departamento de Comunicación y Cultura de la UCA desde 1997. Se ha especializado en estudios culturales, memoria, migración y violencia en El Salvador. Actualmente es vicerrectora de Proyección Social de la UCA. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Fátima. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos. De verdad que, a ver, este pequeño conversatorio lo armamos con William y con Miguel el 31 de diciembre en la mañana, así como diciendo, bueno, vamos a comprar los cohetes después y ahorita discutamos porque viene Cecilia y tenemos que, si el 31 de diciembre la estábamos mensajeando como a las 3 de la tarde, mira, ya decidimos y vamos a hacerlo así. Entonces, ciertamente fue una cuestión bastante rápida y por eso, bueno, pues estamos quienes estamos porque tuvimos muy poco tiempo para convocar, pero quiero agradecer de verdad a William y a Miguel Hueso desde la Flaxo, a Jaime Rivas, que muy rápidamente, yo creo que todavía estaba de vacación cuando le dije, mira, venite, está Cecilia acá, y bueno, a Cecilia por regalarnos un rato de su vacación y de su visita aquí al país para poder conversar de estos temas, que son temas que nos importan muchísimo a todas y a todos. Yo sé que somos una audiencia diversa, pero solo quiero hacer ese experimento clásico que normalmente hacemos cuando hablamos de migración. Quiero que levantemos la mano. ¿Cuántos de acá tenemos familia o conocidos en Estados Unidos? Levanten la mano, por favor. Ok, todos, básicamente. Eso nos coloca frente a un tema que a todos nos importa, pero al mismo también nos complica hablar del tema porque todos sentimos que sabemos de ese tema. Y leemos el tema solo desde nuestra propia experiencia. Y eso a veces no nos deja mirar, ¿verdad? Aristóteles es el que decía, ¿verdad?, que nosotros tenemos como los ojos del murciélago, muchas veces somos ciegos ante la luz, ante lo más evidente, no lo miramos. Cecilia nos ha contado algunas cosas que son evidentes y Jaime recalcaba, ¿verdad?, como por ejemplo decir
no es la política de Trump lo que nosotros estamos viviendo, es una política sistemática de los Estados Unidos frente a una serie de decisiones que se han venido tomando en los últimos años y que yo creo que eso es importante verlo. Entonces yo quiero recalcar, yo también tengo 3 ideas para recalcar. La primera tiene que ver con algunas reflexiones que hemos hecho desde acá y yo creo que las personas que estamos acá, hay un sentido para que estemos. William Pleitez dirigió exactamente hace 20 años, estamos cumpliendo ahorita 20 años, del informe de desarrollo humano que se llamaba Al encuentro del nuevo nosotros y que fue el primer informe que sistematizó toda la información que en ese momento teníamos sobre la migración en El Salvador. Y William decía siempre, lo repetían William y Miguel, estamos diagnosticando un país que no existe, porque estamos pensando un país de 20,000 kilómetros cuadrados, pero no el país de 7 millones de habitantes, 2 millones de los cuales están fuera de El Salvador. O sea, no podemos entender el país sin todo ese país que está fuera de El Salvador. Y yo creo que volver a ese informe 20 años después, nos lo hemos prometido con Flaxo y le sacamos la promesa a Jaime, que volvamos ahorita 20 años después, a 20 años de ese informe, cómo se nos ha movido ese país y también cuáles de las cosas que dijimos hace 20 años todavía son necesarias, porque no se han hecho, porque no se han pensado. Es decir, ese informe decía, por ejemplo, basta ya, salgamos del closet de la corrección política y reconozcamos que somos un país migrante, que no vamos a detener la migración. Pero, digamos, todos los proyectos financiados sobre migración siempre suelen ser detengamos la migración. ¿Cómo hacemos para que la gente ya no migre? Falta que el país crezca. El país crece y la gente se sigue yendo. Es que es la inseguridad, para la inseguridad de las pandillas y la gente se sigue yendo. Entonces, tenemos, creo yo, que salir del closet de la corrección política y reconocer que somos un país migrante y que vamos a seguirlo siendo y tomar decisiones y medidas vinculadas a eso. El trabajo de Jaime también ha sido fundamental para entender estos temas de migración. Mientras estaba elaborándose el informe de 2005 de desarrollo humano sobre las migraciones, Jaime estaba, creo yo, estabas en México en ese momento, te estabas yendo a México a entender cómo tenemos un grupo muy grande de salvadoreñas y salvadoreños que viven en México desde hace 25 o 30 años, pero se siguen diciendo que están de paso en México y que no han sacado documentos legales en México porque solo están de paso. Entender esa configuración identitaria del salvadoreño que está de paso fue algo que Jaime nos iluminó muchísimo en su momento y que después además lo complejizó con todo el trabajo etnográfico y de campo que hizo sobre los deportados que regresaban. Aquí está Ruth también, que trabajó con Jaime en esos temas y que nos hicieron entender cómo se configuraba en la cabeza de ese salvadoreño que era deportado y que decía, yo solo voy a estar aquí 5 días. Yo ya me voy de regreso, ¿verdad? Salvadoreñas y salvadoreños, chicos jóvenes que durante la administración Obama, no durante la administración Trump, fueron deportados, tenían 3 años cuando llegaron a Estados Unidos, son deportados a un país que ellos no conocen, o sea, 25 años y has vivido 21 años en Estados Unidos, regresas acá, no hablas español, no tenés ya familia acá, pero sos deportado acá. Y cómo se construyeron pequeñas comunidades de esos jóvenes que no eran ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Como decía un libro de Miguel, con un pie aquí y el otro allá. Entonces, claro, yo creo que esos son elementos fundamentales también, quería señalarlo y luego recalcar 2 elementos de lo que nos ha dicho Cecilia. El primero es que ciertamente nos esperan momentos oscuros y son momentos muy difíciles, pero también son momentos de mucha esperanza. Cecilia también recalcaba eso, es decir, ciertamente los políticos y las personas cuyo proyecto es anti-inmigrante aprendieron mucho de la administración Trump y tienen lecciones, pero también las jornaleras, los jornaleros, los tepecianos,
han aprendido mucho y tienen muchas lecciones y están listos para lo que se viene. Estamos listos. Es decir, ciertamente quizá los políticos no tanto, pero estamos organizados, estamos construyendo reflexiones, estamos haciendo cosas. Antes incluso de la llegada del presidente Trump, estamos acá reunidos discutiendo qué es lo que va a pasar y qué es lo que podemos hacer al respecto, y yo creo que ese es un elemento de mucha importancia. Pero al mismo tiempo, y ya con esto voy cerrando esta primera reflexión, yo creo que Cecilia nos muestra también en esta intervención primera el valor estratégico del miedo. Vean que lo que Cecilia nos muestra es que no solo funciona el sistema legal y el sistema político, sino que sobre todo funciona el valor estratégico del miedo. Es decir, yo necesito meterte miedo para que vos hagas las cosas, para que vos te exilies, para que te retornes, como decimos ¿verdad? Para que te autodeportes, para que te autoexilies. Entonces, el miedo tiene, la política en general, global, ha aprendido una y otra vez ese valor estratégico. Entonces, claro, creo yo que de lo que se trata es preguntarnos, en términos culturales, ¿qué significa ahora legitimar el miedo, legitimar el bullying, legitimar la antisolidaridad y la amenaza como una política de Estado? ¿Verdad? Es decir, eso es lo que creo yo que estamos viendo. Es decir, el miedo siempre ha estado, el bullying siempre ha estado, pero siempre lo tenías que hacer como de escondidas. Pero ahora es política de Estado, se ha legitimado, está bien visto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de hacer eso? Entonces, yo creo que ese sería como un primer elemento, y el segundo elemento que yo quisiera dejar como una pregunta también para Cecilia, y después de que ella nos responda vamos a hacer una ronda de preguntas para los que necesiten, es ¿por qué? A ver, el presidente Trump en este momento no podría haber ganado sin el voto de muchos latinos que han sido indocumentados. Entonces, claro, ¿por qué el miedo funciona también con estos inmigrantes? Es decir, yo tengo algunas hipótesis, ¿verdad? Pero digamos, desde el trabajo que tú has hecho, ¿por qué es así? ¿Qué pasa con esos 250,000 salvadoreños tepecianos que corren el riesgo de que en marzo se venza el TPS y que muchos de ellos tienen familias? Por tanto, estamos hablando de 500,000 de personas solamente ahí en TPS, que posiblemente van a perder su estatus legal, pero que posiblemente muchos de ellos también apoyaron, no sé si votaron o no, ¿verdad? Pero apoyaron el movimiento MAGA. ¿Y qué es lo que ellos miraban ahí? Eso sería. Muchísimas gracias. Gente, los churros ya no cuestan 10 centavos. Y más que bien poquito traen, vos. ¿Saben qué es lo gracioso? Que todavía me acuerdo cuando con una cora comprabas un Fruitsy de 15 centavos y un churrito. Y apenas tengo 24 años. O sea, todo ha subido de precio drásticamente. La salud, la educación, la vivienda, pero especialmente la comida. ¿No se han puesto a pensar por qué? Pues la verdad es que es por varios factores. Por ejemplo, la crisis económica que se vive a nivel mundial. La pandemia fue un duro golpe para la economía mundial. Y las guerras que se están dando alrededor del mundo, como la de Rusia y Ucrania, pues no han venido a ayudar mucho que digamos. Esos conflictos, por ejemplo, afectan al precio del petróleo. Y eso pues nos afecta a nosotros. Pero internamente también han habido varios factores que han contribuido al aumento de los precios en la comida. En lo que podemos mencionar que El Salvador no alcanza a producir la suficiente cantidad de verduras, frutas y granos básicos como para cubrir su propia demanda, por lo que se ve obligado a comprarle a los países vecinos, por ejemplo a Guatemala. Y eso es un problema, porque significa que la mayoría de frutas, verduras y granos básicos que consumimos vienen de otros países, por lo que acá son revendidas. Y eso
aumenta su valor. Sumado a que existen muchos problemas y muy pocos incentivos para impulsar la agricultura en el país. Les voy a poner un ejemplo sencillo. No todas las personas que se dedican a la agricultura son dueñas de sus tierras y los alquileres de esas parcelas para cultivar rondan los $2,000 anuales. Eso puede ser un problema. Y es que los costos son muy elevados, las ganancias son pocas y las pérdidas muchas veces son fatales, ya sea por problemas con plagas o por problemas medioambientales. Miren, realmente hay mucho trabajo que hacer en cuanto a reformas agrícolas en el país, porque de seguir así, el precio de la comida va a aumentar cada vez más. Y ya sabes que si te gusta esta clase de contenidos, puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Dale like y compartir este video con tus amigos, así vamos a llegar a más personas. De los más de 6 millones de habitantes, alrededor de 1.9 millones de salvadoreños viven en pobreza y aproximadamente 600,000 viven en extrema pobreza. Es decir, sus ingresos no son suficientes ni para cubrir sus necesidades básicas, como por ejemplo alimentación, vivienda, salud, entre otros. Según información del Banco Mundial, entre 2019 y 2023 la pobreza ha aumentado y asimismo las posibilidades de caer en ella. Los departamentos con la tasa de pobreza más alta son Cabañas, Aguachapán y Chalatenango. Según este informe, casi la mitad de las personas que actualmente no viven en pobreza son vulnerables a caer en esta. Una persona es vulnerable a caer en pobreza si sus ingresos son de entre $6.85 a $14 por día, lo que demuestra que sus ingresos, aunque estén por encima de la pobreza, siguen siendo insuficientes para resistir posibles choques, como choques climáticos, la pérdida de empleo o la delincuencia. Es decir, sobreviven, pero no tienen estabilidad. A pesar de esto, el Banco Mundial expresa que El Salvador tiene oportunidad de mejorar esta situación y propone 3 claves para abordar la pobreza y la desigualdad. Número 1, mejorar los empleos. Número 2, la protección social. Y número 3, mejorar los servicios. Según el informe, la mayoría de salvadoreños obtienen sus ingresos de las fuentes laborales. Por tal motivo, el mejorar los salarios ayudaría al bienestar de los salvadoreños. Las personas cuando buscan empleo se enfrentan a dificultades como la informalidad, precariedad y menor actividad laboral para las mujeres. Por lo que según el Banco Mundial, la pobreza se puede combatir mejorando la calidad de los empleos, facilitando el acceso de las personas pobres a empleos de calidad e implementar políticas para promover el desarrollo rural y así aumentar la productividad agrícola, dado que la pobreza extrema tiende a ser mayor en las áreas rurales del país. ¿Qué opinas sobre este tema? Para enterarte de más, puedes buscarnos en todas nuestras redes sociales como Audiovisuales UCA y aprovecha para que veas otros videos que también te pueden interesar. Este 20 de febrero de 2025 se realizó una conferencia de prensa por el cumplimiento de 10 años desde la desaparición de Rodrigo Alejandro Montalbán Ramírez, un joven de 16 años que desde 2015 no ha podido ser localizado. Su madre, Silvia Montalbán, ha persistido en la lucha de buscar a su hijo. Sin embargo, ni la Fiscalía General de la República ni la Corte Suprema de Justicia le han dado soluciones. Bueno, son 10 años de impunidad los que estoy ahora gritando prácticamente, porque yo no tuve ayuda de nadie cuando mi hijo desapareció. Le fui a fiscalía, sí, fui a poner la demanda porque me cortaron las alas, me quitaron todo lo que yo tenía, todas las esperanzas puestas en mi hijo. Era un joven de 16 años, prácticamente era un niño. Él estaba acostumbrado a vivir con mis papás y conmigo. Él no andaba, en la calle, pues, haciendo cosas malas ni nada que ver. O sea, mi hijo era sano y que se haya desaparecido y que no lo tomen en cuenta porque mi hijo es simplemente un número. Yo no ando pidiendo que me digan de fue quien le hizo, dele duro o como sea. No, yo lo que quiero es que me entreguen ya a mi criatura como sea, porque a estas alturas yo sé que mi hijo, y lo siento, ya no está. Ya no está en este plano. Con la denuncia ante la Fiscalía General de la República, se busca individualizar a los responsables de la desaparición de Rodrigo y a su vez intentar dar con su paradero. Pero durante estos años no ha habido actividad por parte de las entidades gubernamentales. El principal hecho que ha llevado al estancamiento del caso creo que es la falta de compromiso por una auténtica investigación por parte de la Fiscalía, y en el caso de la Sala de lo Constitucional creemos que también hay
una posición bastante débil de parte de la Sala respecto a ejercer el control que debe de ejercer, ¿no? La Fiscalía General de la República en sus últimas 3 memorias de labores reporta que pidió una cantidad determinada a la Asamblea Legislativa, pero le fue aprobada una cantidad inferior a la que había solicitado. Esas cantidades que fueron reducidas por parte de la Asamblea rondan los 39 millones, 42 millones, 80 millones en uno de los años, y obviamente de eso impacta el funcionamiento de la Fiscalía General de la República. Prueba de eso es los pocos fiscales que existen, apenas 1.380 fiscales. En comparación del nivel de hechos delictivos son pocos, porque la misma Fiscalía reporta 240.000 hechos delictivos en los últimos 3 años, ¿no? Entre 80 y 100.000 víctimas cada año. A la conferencia de prensa se presentaron también los familiares de Carlos Ernesto Santos, joven detenido durante el régimen de excepción y del cual sus familiares no conocen su paradero. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Hay más de 600,000 mujeres que pasan de los 55 años de edad. Todas merecen una pensión para tener una vejez con lo necesario. Se merecen una pensión por sus largos años de trabajo, por haber asumido la maternidad, por sacar adelante a la familia.